Muy bien, un nuevo mano a mano en Gelatina. No es la primera vez que conversamos con él, pero sí es la primera vez en este estudio. Como todos los que fueron al garage y vienen acá, nos felicitó por el cambio. Aprovecho para recordarles que Gelatina se sostiene gracias a la gente que nos mira, así que pueden hacerse socios ingresando a gelatina.com.ar. Bienvenido, Miguel Ángel Pichetto. Bueno, gracias Pedro por la invitación y hermoso lugar, así que vamos a contribuir haciéndonos socios. Perfecto, ojalá así sea. Mira, Miguel, cuando confirmamos la entrevista, esto no había sucedido, pero me corresponde arrancar por lo último que tiene que ver con la cadena nacional de Milei el día viernes, en la cual dijo, entre otras cosas, un mensaje muy fuerte al Congreso que lo van a tener que sacar con los pies para adelante en caso de que quieran ir para atrás con respecto a su programa económico. ¿Cómo recibiste esta cadena? Bueno, son palabras y hay en el presidente cierta tendencia a la dramatización, al lado de los 4 integrantes del equipo económico del JP Morgan. Y la visión que él tiene sobre el Congreso y todo eso, me parece que no hace más que confrontar en lugar de tratar de cambiar y de interactuar y buscar espacio, buscar consensos, buscar un camino de razonabilidad. Lo primero que hay que plantearse acá, ¿por qué el Congreso está frente a una agenda que yo defino como de profundo contenido humano, en donde hay una transversalidad en términos de la construcción del voto en el Congreso? Porque los temas que hacen a la vida de los jubilados, a los discapacitados, al tema del Hospital Garrahan, que es un hospital pediátrico de excelencia para todo el país, no es un hospital público que funciona únicamente para la Ciudad de Buenos Aires, sino que el Garrahan, desde su fundación, está recibiendo pacientes y hoy hace consultas también de manera, digamos, electrónica, de manera virtual con médicos y también analizando los cuadros y los pacientes del interior. Y fundamentalmente recibe, no solamente del interior, sino también de los países que nos circundan. Son temas que indudablemente deberían haberse definido en el marco de una ley que yo considero que es fundamental, en donde vos definís ahí las prioridades. Y me parece que tener un marco de razonabilidad que permita que los jubilados tengan razonablemente un salario que les permita vivir, que la cuestión de la discapacidad se analice y si hay pensiones que no corresponden se eliminen, pero que los recursos para ese sector estén y que haya una sensibilidad especial, ahí lo definís en el presupuesto. Y después ves en dónde tocas, en dónde recortás. Eso me parece que es lo que hace a definir un programa desde el gobierno que podría plantear el orden fiscal, el superávit. Néstor Kirchner tuvo superávit comercial y tuvo orden fiscal. Y también alentó las inversiones productivas y alentó también la obra pública. La obra pública no puede de ninguna manera ser dejada de lado en un país como la Argentina, que es un país largo, un país que requiere de caminos, un país que requiere la existencia de un organismo como es una organización como es Vialidad Nacional. Me parece que desarmar Vialidad Nacional tampoco estaba dentro del espíritu de las delegaciones que le dimos desde el Congreso. Por eso, las palabras muchas veces parecen de alto nivel de dramatismo, pero de lo que se trata acá es encontrar un camino de normalidad institucional y democrática para que el país pueda ser gobernado, para que el Congreso cumpla su función y para que el presidente también esté enmarcado dentro de los límites de la propia Constitución y de las leyes que se votan en el Congreso Nacional. ¿Y lo ves dispuesto a Milei a buscar un camino, como dijiste vos, de normalidad institucional? Por ahora no lo ha tenido. Este es un sistema que le ha permitido avanzar en algunas cosas. Lógicamente que el primer año era un año donde se le dio algunos instrumentos recortados, porque la ley bases era un compendio de atribuciones mucho más grande. Incluso hubo limitaciones en el marco de la delegación. Lo que ocurre es que nadie sabe, o muy pocos saben o conocen los términos de la ley que se votó, y especialmente de la materia delegada. En las delegaciones el presidente se ha metido con organismos como el INTI, como el INTA, como el Banco
El Banco de Investigación Genética, que ha permitido recientemente, pero ha hecho una tarea meritoria extraordinaria, no solamente en la Argentina, sino en otros países, identificando restos de personas desaparecidas que se encontraban, lo ha hecho en México, lo han hecho en la Guerra de los Balcanes, y ahora ha pasado de nuevo a trascender porque han descubierto los restos de este chico aquí en una casa de Cobla, pero eso no estaba autorizado el gobierno para eliminarlo o modificarlo. Estaba dentro de facultades que les eran prohibidas en el marco de la ley. Por otra parte, el gobierno, frente a la búsqueda del orden del Estado, estaba en la obligación, Pedro, de presentar un informe todos los meses al Congreso. Nunca lo hizo. Ni uno. No presentaron ningún informe y nunca se tomaron el trabajo de hacerlo. Y bueno, y funciona la cabeza de Sturzenegger, que cree que puede desarmar vialidad. Yo me pregunto, en un país de la extensión de la Argentina, de La Quiaca hasta Ushuaia, con rutas que tienen un deterioro importante, fundamentalmente porque el transporte de carga lamentablemente se hace por camión. Lo digo lamentablemente porque la Argentina no ha potenciado el sistema ferroviario. Lo tuvo en algún momento, llegó hasta Carmen de Patagones, no llegó hasta el sur, hasta Gallegos, el sistema ferroviario. Esto es historia de los ferrocarriles argentinos financiados por los ingleses. Y bueno, el transporte de carga, la carga se hace por camión. Y el camión, indudablemente, el peso del camión va desgastando la ruta. Ahora bien, vos no tenés un organismo como Vialidad, no tenés un organismo de seguridad vial. Estamos viendo el nivel de accidentología que hay en rutas que están maltrechas. Indudablemente, más tarde o más temprano, ese tema te explota, vas a tener problemas. Y además, hay otra cosa, Pedro, no coincide con el espíritu que tuvo el gobierno en la implementación del RIGI. Vos pusiste un incentivo a las inversiones, fundamentalmente que apostaban a la minería, al petróleo, al gas, que están en lugares en el norte argentino, cerca de la cordillera, o en el sur argentino, donde está el petróleo y el gas, y vos tenés que brindarle a los empresarios que van a venir al país un esquema de logística y fundamentalmente caminos, comunicaciones y caminos. Salvo que quieras volver a la época de las carretas en Argentina o creer ingenuamente de que vos vas a poder hacer proyectos de participación privada. Los proyectos de participación privada son para acá, para esta zona, para esta región del conurbano, de la ciudad de Buenos Aires, donde vos tenés ahí altos niveles de rentabilidad, porque terminás privatizando la autopista y entonces cobrás peaje. Pero en el resto del país, esos sistemas de PPP que se les llama, conseguir socios privados para hacer rutas o para reparar rutas me parecen bastante complejo y difícil. Es decir, vos lo que estás sosteniendo es que el RIGI sin rutas queda a mitad de camino, digamos. O corre riesgo, porque si vos no tenés infraestructura, indudablemente que estás poniendo en riesgo la inversión. Claro. Las inversiones que tiene la Argentina, especialmente en petróleo, gas, litio, minería, oro, cobre, son muy, muy, muy interesantes. Pueden resolver parte de la problemática fiscal, pero si vos no garantizás determinados niveles mínimos respecto al rol del Estado, tenés problemas. Miguel, la última vez que conversamos, más o menos a mediados del año pasado, el gobierno no recibía tantos reveses de parte del Poder Legislativo. Las más importantes, podemos decir, si bien obviamente se discutían algunos artículos de los proyectos de ley, las más importantes lograba pasarlas. Pienso en ley bases o el famoso Gran DNU. ¿No coincidís con eso? Coincido en que todo gobierno, también el kirchnerismo y también Alberto Fernández, en el primer año tuvo y tiene un marco de apoyo del Congreso en función del voto popular. Bien. Con el diario del lunes ahora todos son, viste, no, ¿por qué votaron eso? Bien. En segundo lugar, el proyecto de bases y el proyecto del capítulo fiscal era mucho más ambicioso. Había un conjunto de temas realmente de gran importancia, empezando por casi 36 empresas públicas que iban a privatizarse. Muchas de ellas fueron dejadas de lado, pasaron 6, creo. Las atribuciones eran plenas y amplias, se les puso límites, el capítulo fiscal quedó de manera razonable. En fin, Fernández tuvo también una delegación y una emergencia impresionante
Y también eso le permitió suprimir la fórmula de ajuste jubilatorio por más de 1 año y medio. Sí, pandemia mediante, pero, Pero pero a lo que apuntaba no me es... hagas acordar de eso. No, a mí tampoco me hagas La acordar de cuarentena eso. más larga del mundo. No, lo que te quería preguntar, Miguel, Por es, favor. pareciera que el gobierno, dicho mal y pronto, perdió el control del Congreso, ¿no? Nunca lo tuvo. A ver, jamás lo tuvo. Es una minoría muy intensa, pequeña, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Incluso el bloqueo lo tiene por el apoyo del PRO. El bloqueo es llegar a 80, 82, depende del número de que ese día esté en el recinto. Ujú. El otro día tuvieron 75 votos. Eso no alcanza para el bloqueo. Hubo leyes como la del Garrahan que tuvieron más de 2/3. La universidad tuvo 2/3. Lo que te quiero decir que cuando entran a jugarse temas de alta sensibilidad que para los argentinos son muy importantes, como la universidad pública, como el hospital público, como el Garrahan, como analizar la temática de los jubilados. Luego de que durante el año 24 y el año 23 venían de una pérdida del poder adquisitivo que hoy supera casi los 26 puntos, 28 puntos. Fueron, digamos, la materia viva del ajuste fiscal. Bueno, Ujú. también tenés que empezar a reconocer, bueno, no todo, porque si vos analizás el aumento que el Congreso ha dado, te diría que hasta es prudente, razonable, y si te quiero poner otra palabra, hasta magro, pero implica una señal de que ese sector tiene que ir mejorando y eso lo debería estar planteando el presidente. El dato debería ser un mensaje del presidente. Reconozco que han hecho un esfuerzo, los jubilados, los pasivos. Reconozco que el ajuste les ha impactado, pero voy a empezar a responder, a dar una respuesta a partir de fin de año. Apóyenme, qué sé yo. No pareciera ser la línea del presidente. Bueno, esa. creo que es una línea equivocada en términos de la política y cuidado. Recién venía conversando en el auto con colaboradores míos y bueno, ¿cuál es el límite? ¿Cuáles son los temas que la sociedad subconscientemente a veces le pone límite a un gobierno? ¿Cuáles son las cosas que duelen? Bueno, ahora se ha descubierto, vos agarrás estas encuestas de Focus Group, viste que hay encuestadores que les gustan poner nombres o títulos. ¿Qué es lo que le pasa a la gente con un título? Ujú. Bueno, aparece un concepto muy fuerte que es crueldad. Bueno, ese tema me parece que el gobierno debería mirarlo, debería estar dando alguna respuesta, algún mensaje a estos sectores, tratando de ver cómo pasa incluso el proceso electoral de octubre. Octubre es un punto de análisis de una elección de medio tiempo, para un gobierno siempre es una prueba. El gobierno no ha hecho alianzas con gobernadores, con algunos hizo, Pocos. con pocos. Podría haber hecho con muchos, podría haber dado otras señales, pero bueno, han optado por una fuerza propia, digamos, construir una fuerza propia, que eso tampoco le garantiza tener el control del Congreso en la etapa que viene. Se me abren varias preguntas al respecto. ¿El gobierno confía en llegar sin devaluar o sin devaluar bruscamente o sin devaluar más de acá a octubre y cree que un triunfo electoral va a cambiar el escenario político? Bueno, la apuesta del gobierno del primer día fue bajar la inflación y ordenar la materia fiscal, digamos, hacer el ajuste fiscal, para ponerlo claro, para que todo el mundo nos entienda. Para eso también usó el elemento de la herramienta del cambio como un elemento y una variable. Todos saben lo que pasa en la Argentina. Yo cuando escucho a algunos economistas diciendo que el aumento del dólar no se traslada a precio, Es más vieja esa, Miguel. Se la Bueno, escuchamos a tantos ya. si vos viviste en la Argentina, desde la época del Rodrigazo en adelante, todas las variables, y anteriormente también, pero en general la historia económica argentina, el dólar es un elemento muy significante y el tipo de cambio es muy potente en términos de la relación o de la interrelación comercial en el mercado interno. Y también el tipo de cambio impacta sobre las exportaciones e impacta con un modelo como este, en donde vos tenés un esquema de libre importación.
que hoy está lesionando fuertemente a la pyme industrial, a los sectores industriales, a los sectores económicos de medianas empresas, donde hay empresas que empiezan a tener síntomas de quebranto. Hace poco Celulosa está ahí en un camino muy cercano, ya creo que está en el marco del concurso preventivo. Hay empresas que han cerrado y hay otras que han cambiado el eje de su producción. No producen más en la Argentina porque supuestamente la Argentina es cara. El costo laboral, ponen los impuestos, las cargas impositivas. Los municipios, que a veces se pasan de mambo también, es cierto, hay que decirlo. Cobran impuestos o tasas que inventan, pero de todas maneras, ¿qué ocurre con eso? Cierran la actividad económica. Esto está pasando mucho en el rubro textil, que es un rubro en donde te impacta de una manera demoledora China. Hoy hay un método, un sistema de compra que compite con Mercado Libre, que se llama Shein, donde vos mandás la medida de tu cuerpo y te mandan el sobre todo, te mandan la ropa. ¿Lo probaste, Miguel? No lo probé, ni lo pienso probar. Bien. No, porque acá conozco un par. No, está todo bien. Cada uno hace lo que realmente quiere, pero eso implica menos mano de obra argentina, menos trabajo argentino, cierre de empresas y los muchachos se importan. Es el mejor de los casos, es que manden a hacer la confección con la ropa en China, la traen en containers por la aduana y la venden. Y nace otro subproducto de la marginación y la decadencia, que son las saladas. Las saladas es un subproducto de la decadencia y de la marginación de la Argentina. Ahí tenés todos los negocios turbios, funcionan de noche, venden cualquier cosa ahí. Bueno, eso también está mal. Eso es otro paso más, camino, digamos, a la pérdida, digamos, de la actividad económica, a la pérdida del empleo. Entonces, este método ya, qué sé yo, le compra a todos los chinos. Entonces vos rompés con el comercio, rompés con la industria, rompés de la manera más vil porque no tienen más trabajo. Eso ocurrió en el 78. Yo dije en un discurso que en un momento donde Milei tenía una potencia extraordinaria, que me parecía que el plan económico se parecía mucho al de Martínez de Oz. Me putearon en colores, por supuesto, y el propio Milei dijo que yo no sabía nada de economía. Es probable, yo no soy un estudioso de la economía, lo que he vivido, sí, intensamente la política económica de la Argentina, en un lugar central y clave como es el Congreso. Miguel, acabas de decir en un momento que Milei tenía una potencia bárbara, una potencia extraordinaria. ¿No la tiene más? ¿Pensás que perdió potencia el presidente? Yo creo que hoy empiezan a aparecer problemas que, lógicamente, en el primer año no estaban, o había un dato en donde la confianza, la necesidad de que al gobierno le vaya bien, la creencia de muchos sectores de la sociedad, hoy empiezan a aparecer cuestiones que están vinculadas profundamente con lo humano. Y por lo tanto ahí es donde están los límites y el gobierno no se da cuenta. ¿Y vos creés que pierde apoyo popular el gobierno? Yo creo que pierde apoyo popular y si analizás los resultados, hay también un vacío y hay una profunda insatisfacción en el electorado que no quiere volver a votar por Milei, pero tampoco te vota. Y esto lo vimos. ¿Cuántos votos sacó Milei? El 15% de los que votaron en la ciudad de Buenos Aires. Hay casi un 50% de ausentismo. Probablemente ese dato se va a repetir en la elección de octubre. ¿A nivel nacional o en la ciudad de Buenos Aires? No, a nivel nacional. Y es un dato que además se está corroborando con las provincias. Santa Fe votó el 50%. La única provincia donde votó y superó el 70% fue Formosa. El resto están ahí 50 y pico. ¿Y qué dice eso, Miguel? Dice que no hay una respuesta de la sociedad y hay un nivel de insatisfacción con las propuestas electorales. Vos dijiste, no hace falta ser un experto en economía, con haber vivido en la Argentina uno conoce determinados... Yo lo que estaba comparando era que en el 78 estaba Martínez de Oz con un asesor que hoy está siempre a las órdenes del Círculo Rojo. También un medio muy importante de la Argentina lo tiene como el principal asesor económico. Se llama Riazú. Ahí anda siempre en estos hoteles 5 estrellas de la Argentina o 7 estrellas, dando charlas y conferencias para empresarios a los que le dice que todo está bien, aunque ahora empezó también a percibir algunos problemas.
pero el principal asesor del plan de Martínez fue Arriazu con Adolfo Diz, que era el presidente del Banco Central, año 1978, el año del Mundial. Y había una libre apertura de la economía. Apertura irrestricta de la economía, porque la Argentina tenía una industria que era muy mala y se escenificaba mucho, si la buscas en internet la vas La a publicidad encontrar, de la silla. la publicidad de la silla. Era una publicidad vil Ujú. y propia de la dictadura. Lo pero argentino es malo. lo argentino es horrible, muy, muy caro, los trabajadores son malos, cobran mucho. Importemos y traigamos, y no estaba China, no existía China como factor económico mundial. Hoy está China. Y hoy China, en donde te entra, te hace estragos. Lo que digo es que hay actividades que vos tenés que cuidar y proteger. Yo he visto que entró naranja china, entró pera de China. A ver, Argentina es productora de cítrico y de manzana, pera, de alto nivel de calidad y exportador para el mundo. Que vos permitas el acceso por la aduana de esos productos es realmente miserable. De que abras un esquema de libre importación con sistemas de compra directa, me parece que vos lo que hacés es lesionar fuertemente la actividad económica de los argentinos y va en detrimento del país y de que la gente tenga empleo, de que la gente pueda trabajar, tener un trabajo. Esto es lo problemático del mundo que vivimos, con una potencia económica como China, que es impresionante y que además compite en tecnología, en electrónica, en ropa, en todos los rubros, zapatos, te hacen zapatos de plástico y te los venden. La Argentina podría estar exportando al mundo zapatos de alta calidad con cuero argentino y ese rubro no está explotado. Eso es un rubro que no se está haciendo porque no puede competir. ¿Y a quién le está yendo bien? ¿A qué sector le está yendo bien con Milei? Hay sectores que le va bien y que veranean en el verano casi 2 meses en Punta del Este y en el invierno se van a Italia o España. ¿Quiénes son? Son sectores que están vinculados con la agroindustria, con la tecnología, que sigue teniendo subsidios. Hay sectores tecnológicos que tienen muy importante para el desarrollo argentino, pero hay algunos que tienen grandes empresas como Mercado Libre que tienen subsidio tecnológico. A eso le va muy bien. Hay otros sectores económicos financieros que también le va bien. Acá el jueguito de apostar al dólar futuro, a ponerlo en pesos, cambiar los bonos. Rinde. Eso es lo que siempre hizo Caputo. Te quiero preguntar por el peronismo, pero antes no quiero irme del gobierno porque hay un hecho que me llama la atención, que es la pelea con Villarruel. Tiene larga data la Argentina también de peleas entre los presidentes y los vices. ¿Cómo ves de particular este enfrentamiento ya abierto y descarnado entre el presidente y la vice? Negativo, para el país negativo, porque hoy el mundo de la información permite que estas noticias lleguen a cualquier punto del mundo y si vos tenés que generar confiabilidad del gobierno, el hecho de que te estés peleando con la vicepresidente es negativo para el país. Creo que también la tarea y el rol del vicepresidente es complejo porque además la vicepresidenta está con un proceso de minoría en el Senado. El Senado tiene una agenda, tiene días de sesión, es muy difícil. No puede frenarlo ella, digamos. De ninguna manera podría frenar el accionar de... Ni aunque se llevara bárbaro con Milei, digamos. Por más que estoy convencida que lo debe haber intentado en algunos tramos. Lo que ocurre es que si a vos te fijas en la agenda, te intiman a sesionar, es lo mismo que está pasando ahora en la Cámara de Diputados, donde la técnica del emplazamiento obliga a abrir Vos no querés abrir la comisión de presupuesto. La cerrás, Esper la cierra. Muy bien, lo emplazás y tiene que abrirla. Y le fijás el día para que sesione y le fijás el día para hacer el dictamen también, que generalmente es el día de la apertura. Por lo tanto, después, ahí lo que tenés que hacer es juntar 10 firmas para que la Cámara de Diputados se convoque y sesione. Lo que digo es que hay técnicas parlamentarias que permiten, por más que vos trabes, o desde la vicepresidencia se intente trabar, que además no es senadora, la vicepresidenta no es senadora ni tiene la posibilidad de hablar en el recinto. Tiene que dirigir la sesión. Lo que te quiero decir es que por más que ella intente trabar el funcionamiento del Senado, no lo puede hacer. No tiene ninguna capacidad de hacerlo. Por lo tanto, el enojo de Milei es tratar de canalizar o de catalizar, digamos, para su público
la responsabilidad, lo mismo que ahora la responsabilidad es el Congreso, que le impide gobernar. Yo creo que el Congreso ha actuado responsablemente, ha votado leyes importantes, le ha dado el aval, en cierta medida, al endeudamiento con el fondo, a ver cómo reconstruía la relación con el fondo y la deuda. Le ha mantenido el decreto 70, fíjate. Ujú. Y se lo ha hecho en la Cámara de Diputados, se lo hizo. ¿Y por qué? Porque era un instrumento para la gobernabilidad. Porque en un momento determinado no tenía ni ley base ni ley, ni ley Ni DNU. fiscal. No, el DNU lo usa y lo usa también con mucha discrecionalidad y muchos DNU fueron rechazados. Hay uno muy puntual que fue el de la CIDE que fue rechazado. Hay otros que pasaron el tamiz ajustadamente porque se lograron votar en otro lado o porque ha habido un plano de responsabilidad muchas veces mayor a las ofensas y a los agravios que prefiere el Poder Ejecutivo. En pensar en el país y pensar que hay que encontrar un nivel de responsabilidad y razonabilidad en el funcionamiento democrático de la Argentina. Este es un gobierno que se nutre de las ofensas y de los agravios. Y eso también se ha trasladado a la opinión pública y a los medios de comunicación. Y ha deteriorado mucho el castellano argentino, digamos. El deterioro de se es más inteligente si vos insultás. La doma. Yo no estoy en ninguna lista donde estoy insultando a alguien. Me resulta insoportable. No pierdo un segundo de mi vida en insultar a alguien. Porque creo que en el fondo habla más de vos que de la persona agraviada o insultada. Che, Miguel, ¿hablamos del peronismo un poco? Hablemos. Siempre mi visión es, te diría, tengo una visión peronista, pero creo que también tengo una visión más moderna de lo que debe expresar hoy el peronismo. Bueno, eso te quería preguntar. No lo logran hacer. Por ahora nadie lo está expresando claramente. Si vos venís con las mismas figuras y los mismos nombres y las mismas ideas, es probable que no te vaya bien. ¿Se puede tener distintas ideas con mismas figuras? Sería bueno haber utilizado esta etapa de medio tiempo para dirimir eso. para recrear figuras nuevas, darle un poco de oxigenación a figuras nuevas. Bueno, no cerraron de todas las listas, maneras, no cerraron todavía. De todas maneras también la política implica un mix entre lo nuevo y la experiencia, el conocimiento de lo público, en donde, bueno, hay que tratar de encontrar ese equilibrio, ¿no? Y tratar también de hacer una renovación de ideas en el peronismo. Si vos venís con el Estado presente y lo ponés a Pérsico y a otros personajes en la primera fila, y venís de vuelta con el género y la ponés a la que era ministra del género en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde están todos ahí escondidos. Escondidos no, Miguel. Están ahí, qué sé yo. Están trabajando. Están ahí, sí, están trabajando, sí. Están ahí. Están ahí. ¿Y cuál es el camino que dejaron? A ver, la vocación mapuche, el género exorbitante. Yo te digo, yo he votado todo. A mí nadie me corre con esos temas. Me molesta cuando hacen una exorbitancia de los temas. ¿Cómo ves la interna esta en la provincia de Buenos Aires, la discusión con Kicillof y la Cámpora? Yo creo que, a ver, Kicillof tal vez no se debería haber enojado con Cristina Fernández en el momento sensible que ella vivía. A veces hay cuestiones de tiempo y de oportunidad en la política. Si ves que a alguien le va a ir muy mal, no tenés que abandonarla. Pero bueno, este es un análisis mío. ¿Pero dirías que la abandonó? ¿Sentís que la abandonó? No, digo que hubo ahí una crisis, un planteo de crisis que tal vez no era conveniente ni siquiera para él mismo. Porque me parece que la verdadera etapa para Kicillof, si es que quiere ser protagonista de un proceso político con algún liderazgo nuevo en el peronismo, empieza cuando termine esta etapa de la elección intermedia. Tiene 2 años para construir ideas, una visión de un peronismo capitalista productivo, de generación de empleo, de discusión de ideas, de un marco de desarrollo
de lo que puede ser hoy el concepto de la justicia social más moderno. ¿Y no se lo escuchás a nadie, Miguel? ¿No se lo Yo escuchás no se lo escucho a nadie eso. Están con la misma pavada de siempre. Fíjate que lo que ha hecho la señora Petovelo lo hizo bien. Perdón, pará. ¿Y en los peronismos provinciales tampoco lo encontrás? No, ahí hay gobernadores que emergen, son tipos de 45 o 50 años que son interesantes. Estoy hablando de gente incluso de distintos signos partidarios, pero en el peronismo hay figuras nuevas que indudablemente... El problema, ¿sabes cuál es? La trascendencia. Para ser candidato a presidente o a vicepresidente te tienen que conocer. Tiene que haber alguno que te putee. Recién vi cuando iba a entrar, no, ahora si viene Pichetto me voy. ¿Quién dijo? No, en las redes. Ah, bueno. En las redes. Pero bueno. Pero me putean a mí en las redes gelatina, imagínate. Bueno, pero a ver, lo que te quiero decir es que ese es un dato interesante. ¿Por qué? Porque te conocen. Sí. El problema es, eso me lo había dicho Carlos Menem. Nene, es mejor que hablen de vos, bien o mal, pero que hablen. Si no, en política no existís. El tema de la trascendencia para los hombres del interior es que son conocidos en el distrito. Cuando llegan a Buenos Aires y al impacto de lo que significa el monstruo más grande que tiene la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires, y entrar en los medios nacionales, ahí tienen las limitaciones para poder trascender. Yo que he recorrido la Argentina, que fui candidato a vicepresidente con Macri, yo viví una experiencia fundamental en mi vida política. Había que ir a todos los pueblos, caminar la provincia, recorrer la Argentina, que es inmensa, y entrar en contacto con distintos públicos y gente. Bueno, esa vivencia, un tipo que quiere ser presidente la tiene que hacer. No basta ser un buen administrador en tu provincia. Vos tenés que tener esa vocación indestructible que para mí en la vida política que yo conocí a dos hombres con esa personalidad. Uno fue Carlos Menem, yo lo conocí siendo muy joven como intendente de mi pueblo en la Patagonia, en Río Negro, donde él recorrió la Patagonia siendo gobernador de La Rioja, qué sé yo, 10 veces, cada pueblo. A mi pueblo, que era un pueblo de 20.000 habitantes en ese momento, vino 2 veces. Claro, después cuando vino a la interna ganó. ¿Por qué? Porque la gente lo conocía. Y había una voluntad indeclinable de ser candidato, de ser presidente. Había un destino que la propia personalidad del hombre había armado en su pensamiento, en su visión. No había nada más importante que eso. Nada. Y además tenías que tener una capacidad de resistencia ante la adversidad. ¿Y quién es el otro? Dijiste uno era Carlos Néstor Menem. Kirchner. Néstor Kirchner. Exactamente. Yo me recuerdo cuando vino Kirchner a la provincia, las encuestadores que ya estaban, 4%, 3%, 2%. Me acuerdo que hicimos una jornada para la defensa del gas y del petróleo en Bariloche y era muy difícil en ese momento. Lo que ocurre también que a veces la política argentina da una oportunidad. Y Kirchner tenía la vocación de ser presidente tal vez 4 años después, en el 2007. Y estaba trabajando para ese momento. Y sin embargo, hubo una decisión de Duhalde de anticipar la elección, hubo una búsqueda de un candidato que no aparecía, Duhalde opta por un candidato nuevo, una figura nueva, y ahí estaba Kirchner, y ahí estaba el destino. Y bueno, a veces también la política, el caso Milei es otro caso, muy interesante, de la oportunidad y el destino, frente al fracaso del presidente que no fue. El fracaso más catastrófico de la política argentina, que es el gobierno de Alberto Fernández, en donde no hubo ninguna acción para retener el poder, la defensa del poder, como última acción de un político. Un gobierno que naufragó en la cuarentena alegre y interminable, y vacunas para todos, que no sabés qué carajo te pusieron, nene. Y chinas, cubanas, rusas, qué sé yo, y estábamos ahí de fiesta, todos encerrados. Bueno, esa acción, que fue terriblemente destructiva, esa política exacerbada de todos los elementos que conjugaban el esquema de la política de sectores que, si bien eran minoritarios e intensos, no era la gran mayoría de los argentinos. De repente descubrimos los mapuches en la Patagonia como que eran originarios, cuando en realidad los originarios eran los tehuelches. De repente el género, que habíamos votado la ley
de matrimonio igualitario, habíamos votado la ley. Yo había fracasado en la ley del aborto, había perdido la votación, pero En el 18. En el 18, exactamente. Bien, porque Alberto fue un fracaso, que venía de otro fracaso que fue Macri, y ahora todo parece indicar que hay más sectores que creen que Milei va a terminar fracasando. ¿A dónde conduce esta frustración, Miguel? Digamos, si de la frustración... Yo lo que creo es que la política y el sistema político se va a reordenar. ¿Sí crees eso? Sí, y además va a sacar un candidato, un emergente del propio sistema. Estamos viviendo tiempos de época. Ahora decís, no en el 27, no en algún En el momento. 27. En el 27. Digamos, lo epocal funciona y en el mundo también hay gravitación de las ideas más extremas, por derecha, digamos. Trump, Milei, Bolsonaro. Yo a Bolsonaro lo conocí personalmente. Era mucho mejor presidente de lo que se decía. Incluso el esquema económico de Bolsonaro funcionaba bien. También lo mató la cuestión de la... ¿La polarización? No, lo mató fundamentalmente el tema del COVID. Y también un esquema muy duro respecto a las libertades e identidades sexuales que se pusieron en marcha con la policía. Hubo cosas que frenaron la continuidad del gobierno de Bolsonaro, que podría haber ganado. Y después también hay lo que vemos y lo que está apareciendo en Latinoamérica, es un dato muy interesante, que nadie menciona, porque acá los analistas, la verdad, son bastante pobres. Lo que no mencionan es el crecimiento exponencial del Poder Judicial como un poder superior a los demás poderes del Estado. Entonces vos te encontrás con que Uribe, que fue presidente y combatió a la guerrilla, ahora está preso. Con que... Lula fue preso, Bolsonaro puede ir preso, Cristina está presa. No, Bolsonaro ya está preso con domiciliaria. Cristina está presa. Hay otros procesos que están en marcha. En Bolivia, indudablemente, el Evo Morales está trincherado en el norte, no puede participar del proceso electoral. Arce puede terminar mal. Hoy veía una noticia que puede emigrar a Venezuela después del domingo. Va a ganar la derecha en Bolivia. Sí, o la derecha de centro o la extrema derecha. Sí. Ya había competido uno de los candidatos, había perdido con Morales. Perdón, esto me interesa. Pero lo que te quiero decir es que aparece otro fenómeno, que aparece también de la mano de las redes y de la comunicación. En los 90 también la política fue hackeada por el periodismo, por los diarios, por los grandes diarios y por la televisión, que aparecen como un fenómeno nuevo en la política. Entonces era mejor ser denunciante. La construcción de la política se basaba en la denuncia. El que denunciaba más rápido, había tipos que leían el diario e iban corriendo a Comodoro Pi a hacer una denuncia a la mañana. Los denunciantes salían en los diarios, estaban entrevistados. Era una demolición del sistema político por ese mecanismo. Hoy ese mecanismo ha provocado que el Poder Judicial tenga una supremacía en términos del poder en la Argentina. Y además se ha constituido este poder en una clase superior en términos salariales, en términos de exenciones impositivas, en términos del nivel de vida que tienen, en el término del acceso a vacaciones en el invierno y en el verano. ¿Y cómo se discute eso, Miguel? Porque pareciera que cualquier discusión que venga de los otros poderes es una intromisión. México lo discutió de la peor manera. Que es que la gente vote los jueces. Sí. López Obrador, que tenía mucho poder, que se lo delegó a Sheinbaum, la mujer, que hoy está de presidenta, determinó que todos los cargos cesaban y que iba a haber elecciones generales para elegir los jueces de todas las jurisdicciones, incluso los de la Corte. Bueno, se te puede colar un narco ahí. Claro. Que eso es lo que pasó también. En la habilitación se colaron un par de narcos. Un narco votado. No, en la habilitación el sistema tenía algunos resguardos para evitar que personajes que tuvieran antecedentes penales o estuvieran vinculados con el mundo delictivo. Pero bueno, esa fue una salida que encontró México frente también a un sistema que indudablemente lo que hacía era tensionar y lesionar sobre la política. Extrema, yo no la comparto, pero creo que hay que imponer equilibrios y hay que empezar a hablar de estos temas. Lo que pasa es que si lo hace el Congreso es una intromisión en el Poder Judicial. Si lo hace el Poder Ejecutivo, están controlando la justicia. Cuando la señora Fernández era presidenta, quiso generar un sistema de votación democrática a los miembros del Consejo de la Magistratura.
Y la Corte, como tiene la última ratio siempre en las cuestiones de constitucionalidad, la declaró inconstitucional. Pero bueno, estos son temas que me parece que requieren de un elemento de debate, porque medios de comunicación y poder judicial hoy dominan parte de la escena política. Y lo que digo, también va en el análisis el actual presidente, el gobierno y el que viene después, porque el hecho de la prisión que hoy está teniendo Cristina Fernández, mañana la puede tener el señor Fernández, que ya está imputado en 2 hechos bastante complejos. También la acción puede ir para cualquier otro expresidente y también le va a tocar o le puede tocar a Milei. Lo que digo es, este modelo de la Argentina, donde los presidentes pasan por el gobierno y terminan con 40, 50 causas, todas judicializadas, algunas de ellas, en su gran mayoría, son cuestiones que hacen al funcionamiento del Estado. A la gestión de gobierno. La Corte Americana dijo, señores, las acciones del Estado no pueden judicializarse. Las acciones de gobierno no son judiciables. Bueno, muy bien. Acá eso no funciona. Eso. Ojo, no estoy acá haciendo una defensa corporativa, ni tampoco una defensa de que haya temas que indudablemente pueden ser de tipo personal y que determinen un acto de corrupción. Pero digo, de que los actos institucionales... Bueno, ahora va a ir a juicio oral el memorándum. Claro. O estuvo a punto de ir el dólar futuro. El gobierno, como vemos, está vendiendo dólar futuro. Sí. No es ningún delito. En general es una maniobra económica que hacen los gobiernos para fijar el dólar en un valor determinado para que la gente no vaya corriendo al dólar y no incremente la corrida y el dólar aumente. En Argentina siempre aumenta el dólar. Miguel, tengo las últimas 2. ¿Por qué pensás que Milei se comió a Macri? No pienso eso. Lo que creo es... Bueno, estos son decisiones. El PRO siempre sintió que el electorado propio del PRO había sido parte fundamental del triunfo de Milei. Y yo creo que la elección con Massa en el balotaje se define en el momento culminante donde Macri decide darle el apoyo, porque le da también un acto de confiabilidad, de confianza al gobierno que viene. Que no tenía equipo, que no tenía estructura, que no tenía nada. No podía ni fiscalizar la elección. Bueno, creo que el hecho del acompañamiento del PRO y de Macri fue un tema fundamental, como lo fue también el acompañamiento que el PRO hizo prácticamente en todas las votaciones en todas las votaciones en las acciones del gobierno. Yo creo que, a ver, mi análisis es desde afuera. Yo no le hubiera hecho perder identidad al PRO. Tal vez hubiera trabajado, esto lo digo mirándolo como en un marco de análisis. La política a veces no coincide, o las condiciones o los hechos subjetivos o objetivos que llevan a alguien a tomar una decisión muchas veces están fuera del alcance de los analistas, porque si no todos serían políticos. La política es un arte complejo, es una actividad humana de alto nivel de complicación donde vos estás siempre permanentemente frente a conflictos que tenés que resolver. Pero bueno, la pérdida de la identidad del PRO como partido, como sigla, tanto en Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, me parece un dato no conveniente en términos de perspectiva de futuro para discutir el futuro de la Argentina mañana. ¿Hablas con Macri? Sí, hablo y tengo una muy buena relación, sí. Y dialogo con él y siempre trato de transmitirle mi mirada, que está desprovista de cualquier interés. Y muchas de las cosas que pasaron también, bueno, diría que Macri decide él, y tal vez en ese momento no me escuchó. Pero bueno, yo creo que una propuesta electoral que en el año 2019 perdió la elección con el 41% de los votos, esa fórmula podría haber sido repetida tranquilamente en el 23. En los países importantes del mundo, esa estructura política con 41 puntos, que en la de medio tiempo había logrado 42 puntos, no se va a la casa. Discute y pelea el poder. El poder es central para la política. Bueno,
no solo se fue a la casa, sino que trató de que no fuese presidente uno de los principales No, candidatos. no lo creo eso. ¿No pensás que No, detonó la candidatura de no. Larreta? A ver, tal vez Horacio debería haberlo acompañado 4 años más. Tal vez no estaba a su tiempo. Mm. Yo creo que ninguna de las dos propuestas fueron fuertes e importantes. Por eso emergió Milei. Claro. Te quiero hacer la última y esta me parece importante, no quería dejar de preguntarte. En febrero de este año deslizaste que la Argentina se tiene que preparar para reformar la Constitución. ¿Vos crees que la Constitución del 94 cumplió un ciclo o que este tiempo demanda un nuevo orden institucional? Yo creo que el modelo judicial corporativo del Consejo de la Magistratura habría que tocarlo. El sistema de elección del presidente y el balotaje en su sistema francés no tiene nada que ver con la idiosincrasia argentina, habría que tocarlo. ¿Pero pensás que este sistema político está en condiciones de sentarse a discutir Bueno, una Constitución, Miguel? Vos me planteaste si yo pienso que hace falta Sí. una reforma, te digo que sí. Creo que sería importante buscar un contrapeso más en el espíritu de Alberdi, un equilibrio mayor entre los tres poderes, que no haya supremacía de un poder sobre otro. Creo que hay que jerarquizar mucho al Parlamento y hay que volver al colegio electoral, porque de lo contrario seguís eligiendo presidente de la Ciudad de Buenos Aires. Está la cosmovisión unitaria ahí dando vuelta, que es la historia de la Argentina, entre unitarios y federales, el puerto y el interior. Y cuando vos ves que cambia la comunicación en la Argentina y la televisión es un elemento central en los 80 y los 90, que eso lo descubre Menem, para el diálogo y la construcción política. Cuando vos ves que los diarios de Buenos Aires gravitan en todo el interior, cuando hoy aparece todo el sistema de comunicación nueva, los streaming, todos están instalados en la ciudad de Buenos Aires y hay una cosmovisión y hay una idiosincrasia y una cultura también que se transmite al interior muchas veces y va calando cuando la gente prende la televisión. Vos vivís en la Patagonia y ves los canales de televisión. Hoy abrís un streaming porque te gusta el personaje, porque te gusta lo que dicen. Pero indudablemente el colegio electoral le daba equilibrios al modelo federal argentino. Y eso se extinguió en la reforma del 94. Creo que hay cosas interesantes que se han puesto y otras no tanto, y me parece que las constituciones no están escritas en la piedra. Se pueden reformar cuando las condiciones del país y las épocas cambian, cuando hace falta modernizar también al país, cuando hace falta que se incorpore la realidad del interior, que se ha perdido. Bueno, ojalá. No la veo, la verdad. Bueno, ¿cuándo se va a hacer? Ojalá se haga lo más rápido posible, porque creo que la Constitución es la base y el instrumento central para que también mejore la calidad del Congreso. Pero a mí me parece que están estos fenómenos que te mencioné, están en el tablero de la discusión. Y me parece que más temprano que tarde, la única manera que se puedan modificar o reformar es mediante una discusión mucho más alturada de nivel que la reforma de la Constitución. Está clarísimo. Miguel, muchísimas gracias por pasar por Te voy Gelatina. a regalar la corbata. Que me Sí, pidieron te la pedí atención. para la comunidad. Perfecto, para el Bueno, próximo sorteo. Te la voy a dejar porque además yo tengo todas corbatas azules. Sí, ya lo sé, Miguel. Ya lo sé. Sos monocromático. Exactamente, tengo un problema con el azul. Perfecto. Te agradezco. Para el próximo Eh, Gelatón, entonces, vamos a sortear la corbata de Pichito. ¿Alguna votación importante que hayas tenido con esta corbata que recuerdes? Todas eran azules. ¿Podés decirme que es la corbata de la No, es 725? por una ejemplo? corbata que siempre... No. En ese momento no. No la tenía, eso es nueva. perfecto. Una corbata que... Perfecto. No tiene 18 años. No. Y seguí las reflexiones que hago con los libros. Sí. Todos los fines de semana Lo sé, recomiendo lo sé, un lo sé. libro. Leer es un acto revolucionario en este tiempo de Twitter. De WhatsApp. Sería un buen título para esta nota, pero es más baitero, es más ganchero. Hay que reformar la Constitución. Bueno, Lo lamento. no, poner el título que quieras. Ese será el título. La charla fue muy profunda y fue muy interesante. Y Pero hablamos- las redes no lo son, Miguel. Las redes son un anzuelo y bueno, en una pileta. El mensaje es corto, y corto, fugaz.
todo muy rápido. En esa estamos, lamentablemente. Sí. Miguel, muchas gracias por pasar por Gracias Gelatina. Pedro por la invitación. Hablaremos nuevamente. Y éxito con Gelatina, que siga para adelante. Bueno, muchísimas gracias. Te volveremos a invitar. No sé si este año o el año Cuando que viene. vos quieras. Seguiremos conversando. estamos Muchas disponibles. gracias. Ustedes se quedan con Seba de Caro y la broma infinita. Hasta mañana. Gracias.